Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net. Hola chicos, muy buenas, ¿cómo estáis? Un día más os saluda Lorena Pérez al micrófono. Espero que, pues dentro de lo que cabe, pues disfrutando del verano y por favor, manteniendo todas las medidas de seguridad que nos recomiendan las autoridades, que por algo nos las recomiendan y que no queremos, ni podemos, ni debemos dar pasos atrás. Nosotros seguimos trabajando para ofreceros los mejores contenidos relacionados con la celiaquía, la dieta sin gluten y la restauración sin gluten, que además en verano, pues cobra mucho peso, sobre todo después de tantos meses encerrados en casa. Ya sabéis que a través de nuestra aplicación de restaurantes con opciones sin gluten, Felicidad, que es gratuita para Android, y también a través de nuestra web de restaurantes con opciones sin gluten, restaurantes.felicidad.net, estamos buscando los mejores restaurantes con opciones sin gluten de España, ese ranking que todos los años sacamos desde Felicidad, que además tiene tanta repercusión a nivel de medios de comunicación. Pues este año no ha podido publicarse en mayo, por lo que todos sabemos, se publicará en septiembre, y sois vosotros, a través de vuestras valoraciones en esas dos herramientas gratuitas que os ponemos a disposición, tanto la aplicación como la web, sois vosotros los que elegís, los que decidís los establecimientos que se merecen ocupar ese super ranking que verá la luz finalmente en septiembre. Para septiembre tenemos ya un montón de cosas en marcha que estamos trabajando, pues como todos los años, entre ellas esa guía digital gratuita, la celiaquía en el cole, que sumará ya su cuarta edición, y que enviaremos pues también de manera gratuita a colegios, institutos, a mamás, a papás, a docentes, para que comprendan mejor todo lo relacionado con la celiaquía y con las necesidades de los peques celíacos una vez que vuelven al colegio y todas las cosas que puedan surgir en ese entorno. Y en septiembre volverá también Onda Felicidad. Es que tenemos que descansar un poquito. Este episodio, el episodio 18, pues es un episodio especial porque con él cerramos esta primera temporada y nos vamos a descansar un poquito, unas semanas, recargar pilas, porque han sido 18 episodios con este que emitimos hoy, pues muy intensos, con grandes protagonistas, con grandes profesionales, médicos, dietistas, nutricionistas, cocineros, blogueros, pacientes, psicólogos. Hemos hablado de dietas sin gluten, de alergias alimentarias, de hipotiroidismo de Hashimoto, de enfermedades autoinmunes, de microbiota, de intolerancia a la fructosa, de enfermedades inflamatorias intestinales, de cocina sin gluten, de recetas, hasta de cómo convivir con un celíaco con Juan Luis Quirós, con la otra parte de Felicidad. Y nos hemos incluso subido a esa food track 100% sin gluten que es La Pavoneta, para recorrer con ellos de alguna manera, de forma virtual, pues todo el país, trabajando sin gluten como hacen los chicos de La Pavoneta. Hemos hablado también, por supuesto, pues y por desgracia, del coronavirus, con expertos, con grandes expertos. Encontráis todos esos podcasts en nuestra web y en todas las plataformas en las que estamos también disponibles: Spotify, iVoox, iTunes, Spreaker, etcétera, ¿vale? Hoy tenemos una invitada muy especial con la que hablamos hace tiempo, pero hemos tenido problemas y finalmente hemos podido recuperar esta entrevista. Y además es muy especial porque ella está de enhorabuena, está ahora mismo en todas partes y se lo merece, porque acaba de publicar su primer libro, que lleva ya 2 ediciones en unas semanitas. Es el libro Come Seguro Comiendo de Todo, una guía para comer sin riesgos y evitar los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Totalmente recomendable, os lo puedo asegurar. Yo ya me he puesto con él, estoy aprendiendo muchísimo de cosas que daba por sentadas que estaban bien y que no están tan bien, pero el problema no es que estén tan bien, el problema es que son un riesgo para la salud, ¿vale? Su autora es Beatriz Robles, ella es tecnóloga de los alimentos, dietista nutricionista, docente en la Universidad Isabel I y una de las grandes divulgadoras científicas en este momento en España. Seguro que sabéis de quién hablo, que la habéis visto en televisión, que la habéis visto en prensa, porque pues es una de las voces que realmente tiene que ayudarnos a comprender todo lo que ocurre con la información relacionada con la alimentación y con la salud. Tenemos muchísimas cosas que preguntarle sobre dietas sin gluten, sobre normativa de etiquetado de alérgenos, porque se lo sabe todo. Un lujo, un auténtico lujo, cerrar la temporada con ella. Bienvenida, Beatriz.
Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por regalarnos tu tiempo, por atendernos hoy y sacarnos de tantas dudas que nos vas a sacar y contarnos además, bueno, pues un poquito más tu visión desde el punto de vista de tecnóloga de los alimentos, dietista, nutricionista y divulgadora científica. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Lorena. Bueno, te quería preguntar, nada más entrar en tu web para buscar información, para documentarme, bueno, pues leo divulgación alimentaria, perdón, basada en la evidencia para luchar contra la desinformación. Es lo primero que leemos y tú piensas, es que cuánta falta nos hace, ¿no? Es que, bueno, yo creo que realmente es el reto al que nos vamos a enfrentar, no solo a nivel alimentario, sino a nivel social, cultural, político. La desinformación ya se considera un arma y ya se está utilizando incluso para influir en los resultados de elecciones, en la percepción social de determinados conflictos y, por supuesto, para influir en las decisiones alimentarias de los consumidores. Así que va a ser es ya un problema y va a ser un reto en el futuro, por lo tanto tenemos que estar preparados y tenemos que saber cómo enfrentarnos a ella. Además, bueno, hace unos meses se presentó el segundo informe de bulos en salud y una de las áreas en las que más se había incrementado los bulos, la desinformación, era precisamente en alimentación. ¿Cómo lo veis los profesionales que os dedicáis a la divulgación y que también sois dietistas nutricionistas? ¿Cómo os enfrentáis o cuáles son los principales problemas que veis en este campo? Sí, en el campo de la divulgación de la desinformación y de la desinformación alimentaria concretamente, nos enfrentamos además a dos tipos de mensajes dicotómicos, como suele pasar ahora mismo. Uno es, esto es súper peligroso, ten cuidado hay un riesgo real si comes tal, y el otro es el mensaje milagro. Este producto, este alimento puede curar, puede prevenir, puede ayudar. Ninguno de los dos son reales, pero los dos aluden a lo mismo. Te golpean directamente en los sentimientos, te producen una emoción, ya sea miedo o esperanza, que la esperanza también está relacionada con el miedo, porque es miedo al envejecimiento, miedo a la enfermedad, y con eso ya manipulan tus sentimientos, tus emociones, haces clic, incluso, lógicamente, condicionan tus elecciones alimentarias porque a veces, siendo conscientes de que la fuente puede no ser muy fiable, decimos, bueno, pero ¿y si es verdad? Entonces ya se instala la duda. En el momento que se instala la duda va a condicionar tu elección alimentaria porque vas a pensar, bueno, pues mira, me lo quito, total, no pasa nada, pero es que muchos no pasa nada, al final hacen que sea un gran pasa algo. O sea, si estás alimentándote en base a determinadas informaciones, sí que al final puedes tener una dieta muy desequilibrada o estar simplemente renunciando a determinados productos a los que no tienes por qué renunciar. ¿Cómo crees que se debe que los profesionales como tú tenéis que luchar para enfrentaros a esto? ¿Es un problema de educar a la gente? ¿Cómo lo abordaríais? Pues es un reto importante, primero porque la desinformación se sabe que persiste mucho más que los desmentidos y además llega mucho más lejos. Entonces, por mucho que tratemos de desmentir determinada información, no va a llegar a toda la gente a la que ha llegado el bulo inicial y no va a tener la misma fuerza. Entonces ahí siempre vamos a jugar con una desventaja. Además de esto, tenemos que confiar en algo y es en que tengamos una sociedad cada vez más formada en estos temas, de manera que la educación tiene que ser un arma básica para luchar contra esto, para fomentar un pensamiento crítico y un criterio propio. A veces nos preguntan, bueno, ¿de quién nos fiamos? Es que tú me estás diciendo esto, pero es que tienes que ser tú el que tenga un criterio para diferenciar si esta fuente es adecuada o no, si tiene validez, si tiene calidad, si hay una evidencia científica detrás. Ese papel de filtro lo tenemos que asumir ya cada uno. Desde la divulgación podemos tratar de educar, desde las asociaciones, educar a los consumidores, pero sin esa tarea de educación y de pensamiento crítico Claro. individual,
no va a ser posible porque siempre va a haber informaciones contradictorias, entonces tienes que tener un filtro. Claro, es que además es muy difícil ponerle puertas al campo. Al final tú entras No. en Internet y es muy difícil decirle a la gente aquí sí, aquí no. El Ministerio de Sanidad sí que ha tomado algunas medidas en colaboración con algún colegio profesional, como el de farmacéuticos, para de alguna manera dar un toque, ¿no? O apercibir de alguna manera todo este movimiento que ha habido en Instagram de influencers de moda casi siempre, ¿no? Que prescriben medicamentos, que es una barbaridad, empezando porque la normativa de publicidad de medicamentos es súper restrictiva en España. Sin embargo, vemos que con alimentación también pasa. Gente que no tiene formación o que no tiene la formación que debería tener, también da recomendaciones. Es igual de preocupante, ¿no? ¿Verdad? Al Es final es igual de, salud. sí, desde luego es salud. Es verdad que en el caso de los medicamentos tienen otro matiz, o sea, los fármacos ya pueden tener efectos agudos, interacciones, bueno, tenemos una serie de problemas y ahí es lógico que intente cortarse cuanto antes, pero es que en alimentación se tiende a banalizar los mensajes sobre alimentación. Parece que cualquier persona puede hablar sobre alimentación y parece que, bueno, que una recomendación sobre alimentación pues tampoco va más allá. Bueno, pues realmente sí va más allá porque puede cambiar los hábitos alimentarios de muchas personas, puede tener un impacto sobre la salud, quizá no a corto, pero a medio o a largo plazo. No se va a ver inmediatamente, no nos vamos a intoxicar por comer más o menos aguacate o por comer de una manera u otra, pero los efectos a largo plazo sí se van a ver. Eso, en el caso de los fármacos, claro, es más claro. Si tú estás recomendando un antibiótico a una persona, puede tener una reacción en ese momento. Va a tener un efecto fisiológico, claro, visible en ese momento, incluso efectos adversos en ese momento. Con la alimentación no pasa, entonces parece que los mensajes que, bueno, que podemos banalizarlos, podemos frivolizar, hablar a la ligera sobre ellos, cuando realmente sabemos que no es así y que la alimentación es un pilar fundamental del estilo de vida que a lo largo de los años va a tener una repercusión muy importante en nuestra calidad de vida. Todos vamos a morir, o sea, eso de, No hay nada que total, hacer, sí. claro, bueno, total, de algo me voy a morir. Sí, pero es que no es solo morirse, es cómo te mueras. O sea, yo espero que sea tarde y que mis últimos años sea una persona independiente, con calidad de vida, que no tenga una salud deteriorada que me impida seguir disfrutando de cosas. A eso nos referimos también cuando hablamos de alimentación. Ujú. Es que además estamos viendo que, bueno, cada vez la esperanza de vida es mayor, sobre todo, bueno, en España en mujeres, ¿no? Pero que a partir de cierta edad lo más común es tener varias patologías crónicas. Bueno, pues estás también tomando un fármaco por aquí, un fármaco por allá, y sabemos que muchas veces la alimentación, muchas veces no, siempre la alimentación nos puede ayudar a que quizás esas patologías crónicas lleguen más adelante en la vida, con lo que al final estás diciendo, ¿no? Tener una mayor calidad de vida. Cada vez somos más conscientes de ello porque lo vemos en todas partes. Sin embargo, después los niveles, las cifras de obesidad, de diabetes tipo 2 son una barbaridad que España. ¿Qué estamos haciendo mal? No os hacemos caso, ¿verdad? No os hacemos mucho caso. Sí, el problema es ese, que las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la obesidad, también todas las enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer se sabe que están relacionados directamente con la obesidad, o sea que al final todas las pautas de estilo de vida van a tener una repercusión, no solo la alimentación, también el ejercicio físico es fundamental y tenemos que verlo como un todo, no Claro. vale lo uno sin lo otro. El hábito tabáquico, o sea, no fumar y no beber alcohol. Esos serían un poco los pilares de un estilo de vida saludable. Entonces, ¿qué está fallando? Pues creo que la base la conocemos y más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, pero implantar esos hábitos es más difícil. Claro. Por el trabajo que llevamos, por las ciudades en las que vivimos, muchas no están concebidas para facilitar el ejercicio físico, para poder desplazarse andando, entonces el cambio tiene que ser estructural. Lo que no puede ser y lo que no podemos asumir es que ahora mismo hay más de un 40% de niños con sobrepeso u obesidad. Qué barbaridad. Y una gran parte de ellos van a ser personas con problemas de peso, de exceso de peso en adultos. La obesidad no es que como mucho
y por eso engordo. Es que es multifactorial. Sabemos que hay muchos factores que afectan y sabemos que los niños que hoy son obesos o que tienen exceso de peso es muy probable que sean adultos con exceso de peso que lleva a todas esas complicaciones de las que estamos hablando, problemas de movilidad, enfermedades no transmisibles. Entonces, bueno, tenemos que interiorizarlo. Yo creo que lo sabemos, el mensaje lo sabemos, lo tenemos claro, pero no lo tenemos interiorizado ni como individuos ni como sociedad. Como individuos seguimos pensando, bueno, por un día no pasa nada, como Exacto, esto sí. que de algo hay que morir, y como sociedad no tenemos la sociedad pensada en torno a la salud, en torno a la prevención de la salud. Sí que tenemos una buenísima sanidad pública que nos trata cuando nos ponemos enfermos, pero la tarea preventiva, ahí estamos un poco más cojos. Ujú. Y en esa tarea preventiva, pues el papel de los dietistas nutricionistas sería fundamental, ¿no? Absolutamente. Llegar algún día, yo ya pienso, ya no digo largo, un medio plazo, porque somos conscientes de la situación, de los datos, de las cifras que no dejan de aumentar en esas patologías. El otro día hablábamos con un doctor especializado en, bueno, era una chica en endocrina y nos decía que tienen niños con hipertensión ya. O sea, esto es realmente serio. ¿Por qué no estáis en la seguridad social al lado del médico para hablar de prevención y también de tratamiento? Una vez que llega una enfermedad, como puede ser la enfermedad celíaca, sois un pilar fundamental para entender, para ayudarnos a entender cómo es nuestro tratamiento. Sí, pues pasa un poco lo que comentábamos sobre la alimentación en general. O sea, la figura del dietista nutricionista es una profesión sanitaria que lleva reconocida poco tiempo, que no hay una tradición en nuestro país de dietistas nutricionistas en la sanidad pública. En otros países sí están reconocidos y son profesionales sanitarios absolutamente referentes Claro. a nivel social. Aquí no. Aquí el dietista nutricionista, la figura del dietista nutricionista se mezcla en un mare magnum de, bueno, es el que me da los suplementos en el herbolario o el que me pone la dieta. No, o Claro. sea, es una profesión sanitaria regulada y eso tenemos que reivindicarlo y tenemos que reivindicar nuestro puesto en la sanidad pública. En el momento que se admita nuestra presencia en la sanidad pública, que sea rutinaria, que cualquier persona, porque no olvidemos que esto también genera una fractura social, es decir, una persona con recursos económicos va a poder acceder a un dietista Claro. nutricionista privado, pero una persona que no los tenga y que es más vulnerable, además, porque lo sabemos, Ujú. a problemas de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades metabólicas, no va a poder acceder. Entonces, estamos a gusto con esta fractura social. Desde luego que no, estamos a gusto con que las personas con menos recursos sean todavía las más castigadas por esta estructura que nos hemos montado en la que la obesidad, el sobrepeso, las enfermedades metabólicas son altamente prevalentes. No, nos rebelamos contra esto, por eso reivindicamos la figura del dietista nutricionista, porque tenemos que estar en equipos Claro. multidisciplinares que aborden los problemas y ser una pata más del sistema de salud para que funcione mejor, para que todos funcionemos mejor, para que sepamos cómo actuar frente a estos problemas. Ujú. Además, en todo esto que estás comentando hay otro problema, o por lo menos yo creo que los que no somos dietistas nutricionistas lo vemos, y es el intrusismo. Tú entras en Instagram y te encuentras con coaches nutricionales, con gente que de repente te saca una tabla y te dice, esta es tu dieta para perder 5 kilos en 2 semanas. Es un problema grave, ¿no? El problema de intrusismo es gravísimo. Lo vemos en otras profesiones también, por ejemplo, en el tema de fisioterapeutas, Ujú. dietistas nutricionistas y evidentemente cuando realmente eres dietista nutricionista es cuando eres consciente de la importancia que tiene el consejo dietético, la educación nutricional. Antes no, antes Claro. crees que sabes de alimentación porque te alimentas todos los días, porque has leído mucho. No, no es eso. O sea, los dietistas nutricionistas tenemos una formación específica en esto, una formación que abarca desde fisiología a patologías nutricionales, a todo tipo de, de, de formación específicamente destinada a esto. Ahora, vamos, es uno de los problemas fundamentales que tenemos, el intrusismo, y que
bajo determinados nombres que aparentan ser dietistas nutricionistas o que presentan incluso determinadas formaciones que parece que los avalan como dietistas nutricionistas, posgrados, expertos y demás. Eso no es un dietista nutricionista y tenemos que reivindicar que eso no es un dietista nutricionista y luchar contra eso, porque además esa gente, esos intrusos de nuestra profesión son los que están haciendo que la reputación de los dietistas nutricionistas y de la profesión se vea absolutamente mermada y quedemos como los que te pasan la dieta o te venden el suplemento alimenticio para adelgazar 5 kilos en 2 días. Eso es. Es grave porque además es que es un boom y los que estamos un poco en redes y sobre todo, bueno, pues al final la celiaquía, el único tratamiento que tiene es esa dieta, pues a veces ves que hacen recomendaciones como, bueno, pues nada, el pan de centeno que es bajo en gluten, un celíaco no puede tomar centeno, ¿no? Y al final dices, si tuvieses otro tipo de formación, porque hablamos de una licenciatura, bueno, una licenciatura en mis tiempos. Sí, hace años era diplomatura, ahora Diplomatura. Es un grado. Es un grado universitario, o sea que es una. O también están los técnicos superiores en dietética que también tienen ciertas competencias, pero ya está. O sea, sí, que no nos inventemos más títulos. Exacto. Porque los que hay son esos y al final cuando hablamos de algo tan importante como es la salud, que hay que cuidarla todos los días, no basta con de repente me ha salido esto y entonces ahora es cuando me tengo que cuidar, igual en ese momento ya es tarde, pues tenemos que ponernos en manos de quien realmente estáis preparados para ello. Uh-huh. Hay una parte muy, muy interesante también de tu perfil, que es toda la que tiene que ver con la tecnología de los alimentos y además yo no me canso de recomendar tu blog porque creo que como celíacos tenemos que conocer muy bien todo el mundo del etiquetado. Al final necesitamos tomar decisiones todos los días, varias veces al día, en cuanto bueno, pues a productos que compramos. Pero más allá del etiquetado, que también lo vamos a ver porque hay muchas dudas, como dietista nutricionista, ¿qué recomendaciones haces para la dieta de un celíaco? Porque siempre nos decís que hay que basarla en alimentos que de manera natural no contienen gluten, que no nos tenemos que volver tan locos como en un principio parece, ¿verdad? Exacto, ese es el mensaje fundamental. La dieta de un celíaco es exactamente la misma que la dieta saludable que recomendamos a cualquier persona, pero evitamos el gluten. Ya está. ¿Qué dieta como dietista nutricionista recomiendo a cualquier persona? Una dieta basada en productos de origen vegetal, fundamentalmente, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas. Ninguno de esos tiene gluten. Tener fuentes, podemos aportar fuentes de proteína animal como lácteos, pescado, carne, evitando la carne roja y la carne procesada, tampoco tiene gluten y solo nos quedarían los granos integrales, que los granos integrales sí que los recomendamos en la dieta. En el caso de los celíacos se puede optar o por granos integrales que no tengan gluten de forma natural, como el arroz, el maíz, o y si esos no se nos adaptan, pues coger productos que estén específicamente elaborados para personas que tengan problemas o intolerancias al gluten. Y ya está, pero es que vemos que la cantidad de alimentos que tienen gluten en el conjunto de la dieta es muy poco, o debería ser muy poco. Claro, sí. Si nos diagnostican una celiaquía, una intolerancia al gluten, una sensibilidad al gluten no celíaca, y lo primero que vamos es ir al lineal del supermercado a ver qué está etiquetado como sin gluten, vamos a desequilibrar completamente la dieta hacia esos productos que van a desplazar la presencia de otros productos que realmente tienen que ser la base de nuestra dieta, como las frutas y las verduras, y que no tienen gluten de forma natural. Sí, yo recuerdo una entrevista con la doctora Natalia López, digestivo del Clínico en Madrid, que nos decía que cada vez ven más eso, que hace, yo qué sé, yo llevo diagnosticada más de 20 años, ¿no? Pero hace años era muy complicado encontrarse con un celíaco obeso y sin embargo que ahora, sobre todo a la hora del seguimiento, pues están viendo que de repente se diagnostica una enfermedad celíaca, se hace la revisión a los 6 meses, los anticuerpos empiezan a bajar porque las cosas se están haciendo bien y sin embargo empieza a haber pues problemas de colesterol que antes no existían por abusar de productos procesados. Al final se trata de, bueno, pues de que este mensaje llegue y que
yo siempre lo digo, el sitio donde más productos encontramos para celíacos es el mercado, no el supermercado, ¿no? desde luego, eso es, exactamente. Ahí es donde podemos encontrar todo tipo de productos que vamos, que van a ser la base de nuestra dieta. Que además queremos meter cereal integral, pues bien, pero tampoco es necesario. O sea, si nos gusta el pan perfectamente, podemos comerlo, la pasta, tomamos pasta sin gluten, pero como un complemento, como una parte pequeña de una dieta que está basada en otros alimentos. Uh-huh. Precisamente cuando hago referencia al supermercado es que bueno, pues hay cierta confusión dentro del colectivo celíaco con el etiquetado. Al final sabemos que la normativa que existe, la normativa europea, obliga a etiquetar esos 14 alérgenos, entre ellos el gluten, cuando se utiliza como ingrediente, pero las trazas nos traen de cabeza, nunca mejor dicho, ¿no? En principio no son obligatorias. Con lo cual, una empresa puede quedarse con esa información y el celíaco, si simplemente interpreta la etiqueta, puede pensar que es sin gluten, pero bueno, desde FACE nos recomiendan siempre buscar productos etiquetados precisamente para no llevarnos la sorpresa con las trazas. Explícanos un poquito esta normativa europea, qué tiene que hacer, qué le permiten no hacer, cuéntanos un poco. Sí, desde luego lo que tienen que declarar es cuando hay clara presencia de gluten, de cereales que contengan gluten como ingrediente, ahí tiene que declararse en el etiquetado. Incluso en los alimentos en los que no es obligatorio poner la lista de ingredientes, hay alimentos en los que no es obligatorio, en esos alimentos también hay que declarar el contenido en alérgenos, entre los cuales se considera el gluten, no alérgeno, pero sustancia que puede producir efectos adversos. Ahí está claro y no hay problema. El problema empieza con las trazas, porque no están reguladas, no están ni siquiera definidas las trazas. Y ese es el problema. Sí que la normativa que regula la información alimentaria ofrecida al consumidor, el Reglamento 1169 de 2011, sí que preveía regular las trazas, porque se ve que es un problema, pero no están todavía desarrollados nuevos reglamentos que la regulen. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con empresas que directamente ponen las trazas siempre. Muchas veces las ponen siempre. Haya problema o no haya o problema, no lo haya. a lo mejor no hay absolutamente ninguna traza, pero lo ponen por precaución porque en esa fábrica también se utiliza determinada harina en otro producto, en otra línea de producción, pero no controlan la posible contaminación cruzada. Entonces, ahí yo entiendo que sí que puede haber un problema en la interpretación del etiquetado. Y luego tenemos también el problema de la interpretación del etiquetado cuando pone sin gluten en productos que naturalmente no contienen gluten. Claro. Porque lleva a confusión inevitablemente. Si yo veo una leche sin gluten, puedo pensar que es que la de al lado tiene Lo gluten. tiene, claro. Claro. Y la legislación ahí, aunque es clara, se aplica regular. Es decir, sí que se prevé que los productos naturalmente libres de gluten puedan indicar esta ausencia de gluten de forma voluntaria, pero también se especifica que la información que demos no puede inducir a error al consumidor insinuándole que ese alimento tiene características especiales cuando todos los alimentos parecidos tienen esas mismas características. Es decir, que la leche sin gluten es sugerir o insinuar que tiene una característica especial que no tiene. Eso es. Entonces, ahí es un problema y es un problema que denunciamos desde las redes sociales y a través de artículos e incluso con las propias empresas porque consideramos que es competencia desleal a otras empresas que están etiquetando bien porque en un producto naturalmente libre de gluten no ponen nada. Entonces, bueno, ese es el problema y esa es la casuística que nos encontramos ahora. Y también tenemos otro problema, el muy bajo contenido en gluten y el sin gluten. Ahí va ahora, exacto, sí, porque sabemos que sin gluten es de hasta 20 partículas por millón, que es lo que se considera apto para una persona con celiaquía, pero el bajo en gluten llega a las 100 partículas por millón. ¿Por qué se permite, por qué se consiente esta expresión? Claro, como la sensibilidad al gluten es variable, es individual y sí que se ha establecido
el límite de 20 partes por millón como el tope que podría contener un alimento antes de desencadenar la reacción celíaca. Esto es un poco más complicado porque sabéis que partes por millón es una concentración y hablamos de cantidad. Bueno, pues se establece partes por millón para que si comes distintos alimentos que puedan tener hasta 20 partes por millón, la acumulación de esa cantidad de gluten no te produzca ningún problema en un consumo normal a lo largo del día. Si te comes 3 kilos de pan, sí, pero en un consumo normal, alimentos que tengan esa concentración no van a llegar a una cantidad de gluten suficiente. ¿Qué pasa con el margen de 20 a 100 partes por millón? Bueno, pues que hay personas que pueden tener cierta sensibilidad, pero que sí que pueden tolerar cierta cantidad de gluten. Esto, claro, esto no es algo que puedas decidir tú voluntariamente o que te autodiagnostiques tú. Esto te lo tienen que diagnosticar y te tienen que hacer pruebas para ver si puedes incorporarlo o no puedes incorporarlo, tienes que prescindir absolutamente. Pero para esos casos en los que se puede tolerar cierta cantidad de gluten, se ideó el muy bajo contenido en gluten, que es hasta 100 partes por millón. Yo personalmente no me he encontrado productos que estén etiquetados así, como con muy bajo contenido en gluten. Entiendo que es porque realmente el desarrollo tecnológico que exige para tener un producto entre 20 y 100 partes por millón, pues inviertes en un producto que tenga menos de 20 partes por millón y tienes un producto que es apto para un margen de población mucho más amplio. Tienes una pilla de consumidores mucho más amplio que va a poder acceder a él. Yo en este tiempo, desde que entra esta expresión de bajo sin gluten, me he encontrado con 2 productos en concreto, 2 cervezas artesanas, además de casas muy pequeñas, una recuerdo que era vasca, la otra no recuerdo cuál, y enseguida desapareció. O sea, me imagino que lanzarían un par de lotes, verían que aquello no tenía pues mucha salida y desapareció. Pero es verdad que, bueno, pues al final lo que tú dices, imagino que no merece la pena tener un producto que al final sabes que no tiene un público objetivo especialmente determinado y especialmente grande, ¿no? Eso es. También me imagino que veis cada vez más, porque yo siempre lo digo, los celíacos estamos de moda. O sea, es que tú pones gluten en un titular y las visitas empiezan a subir, que bueno, que da miedo, ¿no? Por desgracia, también nos trae algún que otra, bueno, pues al final encuentras más productos, se habla más de la enfermedad, pero en general nos hace un poquito de daño porque, bueno, pues hay mucho mito, la restauración se relaja y te lo sirve todo con trazas y, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero nos preocupa y a los profesionales les preocupa especialmente el autodiagnóstico y la retirada del gluten sin un diagnóstico previo. Es decir, me encuentro mal, me quito el gluten, punto. Luego, cuando llega la hora de las pruebas, hay que reintroducir. Y todo esto viene un poco por la moda de que comer sin gluten es más beneficioso. Desde tu punto de vista de especialista, de experta, ¿qué opinión tienes sobre todo esto? Pues es un problema realmente el autodiagnóstico y en un estudio publicado en JAMA, en una revista científica de relevancia hace muy poquito, en 2019, se encontró que la mitad de las personas que creían tener una alergia o una intolerancia alimentaria no la padecían. ¿Qué supone esto? Que retrasa o dificulta el diagnóstico, que hace restricciones dietéticas innecesarias y puede haber desequilibrios en la dieta porque te la diseñas tú a tu manera, que el precio de los productos sin gluten es mucho más elevado y entonces puedes estar gastando más dinero en algo que no necesitas. Es el problema de haber frivolizado con estas patologías. Y este problema se refleja luego, pues eso, en que en la restauración a veces no se toma en serio y te ofrecen productos sin gluten que simplemente han apartado un poco la harina de la cocina y ya está, y sabemos que no se puede hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos influencers, muchos celebrities hablan de que la dieta sin gluten pues que reduce el peso, aumenta la energía, mejora el rendimiento físico. Esto no es verdad, y esto no es verdad porque se ha evaluado desde la evidencia científica. El mensaje es que una dieta sin gluten no se puede concluir que sea beneficiosa para una persona sana. Esto es una de las cosas a las que ha llegado, por ejemplo, Nutrimedia, que es un portal que evalúa la evidencia científica y concluye eso, que probablemente no sea beneficiosa para adultos sanos. No hay evidencia de que sea beneficiosa.
se ha estudiado el papel que tendría el gluten sobre otro tipo de patologías, por ejemplo, la fibromialgia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños. ¿Y a qué conclusión se llega? A que sí que hay mejora siempre que a esas patologías se le añada una intolerancia al gluten o una enfermedad celíaca. Entonces sí hay mejora, si no, no hay evidencia de que haya mejora. También sobre el síndrome de intestino irritable se ha hablado mucho de que retirándolo puede mejorarse. Ahí la evidencia es controvertida y la mejora de estos síntomas se apunta a que se puede deber a la eliminación de food maps, de carbohidratos de cadena corta, fermentables, que incrementan la presión osmótica a nivel intestinal y que sí que pueden dar los típicos síntomas del síndrome de intestino irritable, distensión abdominal, diarrea, pero sería un efecto indirecto de quitar el gluten, que claro. quitas el gluten y quitas con él otro tipo de compuestos que está presente también en esos alimentos y podría haber una mejora. Entonces, considero que es un problema, primero por la frivolización que se hace de la enfermedad y luego porque se está transmitiendo un mensaje absolutamente erróneo a la población que le hace tomar decisiones que pueden tener efectos adversos, por ejemplo, que reducen su ingesta de fibra al quitarse determinado alimento. Uh-huh. Ahí también encontramos un problema muy habitual. Las personas cuando empiezan la dieta sin gluten nos dicen nunca he tenido problemas de estreñimiento y de repente tengo problemas de estreñimiento. ¿A qué se debe? ¿Es porque comemos productos que tienen poca fibra? Pues al final dejas de lado ciertas cosas. Cuéntanos. Pues sobre todo a pensar en la dieta como el gluten, lo que tiene gluten y todo lo demás. No. Vamos a volver a repensarlo, lo que hemos estado dando vueltas en nuestra conversación. Vamos a pensar en todos los demás alimentos y luego los que contienen gluten. Todos los demás alimentos, si tenemos una ingesta de fruta y verdura suficiente, si incorporamos las legumbres, si incorporamos las semillas, los frutos secos, pero fundamentalmente fruta, legumbre y verdura, no vamos a tener un problema de aporte de fibra porque los alimentos que fundamentalmente nos aportan fibra son estos, no los granos integrales. O sea, los granos integrales nos aportan un plus de fibra, pero no son la fuente fundamental siempre que basemos la dieta en estos otros alimentos, claro. Por eso es tan importante acudir a profesionales que nos expliquen esto y que lleguemos después a nuestra casa y podamos ponerlo en práctica, además sabiendo que nos estamos cuidando, que no estamos tomando gluten y que estamos trabajando para el día de mañana pues tener una calidad de vida cuando vayamos sumando y sumando años y bueno, precisamente pues lo que decías antes, ¿no? Todos nos vamos a morir, pero mucho mejor hacerlo en buenas condiciones. Desde luego. Y has hablado también de un tema muy importante que voy a dejar para otro día porque es que si no te robo demasiado tiempo, pero el tema de los food maps es muy interesante. La intolerancia a la fructosa, cada vez lo vemos más también, personas que son diagnosticadas de determinadas intolerancias, como puede ser la fructosa, empiezan a buscar y debajo hay otro problema, pues hay un SIBO o hay una enfermedad celíaca o hay un colon irritable. Bueno, es muy interesante. Es complejo, sí. Eso te iba a decir. Una dieta baja en food maps, vamos, por lo que puedes leer por ahí, es realmente complicado y la gente tiene que acudir a vosotros para realmente obtener la información, porque en todo momento, todo lo que me has explicado, has dicho, la evidencia científica nos dice, y es ahí donde hay que acudir sin ninguna duda. Sí, desde luego lo tenemos como tótem, ¿no? A partir de la evidencia científica tomamos decisiones y no las tomamos al revés. No tomamos decisiones y luego buscamos evidencia que soporte esas decisiones y te presentamos un estudio de baja calidad que ha dicho que sí, que si quitas el gluten a toda la población mejora. No, vamos a ir primero a lo que dice la evidencia robusta y luego tomamos las decisiones. Fenomenal, Beatriz. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Nos quedan un montón de temas pendientes. Espero que haya más ocasiones de charlar contigo porque, bueno, es un gusto y creo que a la gente le va a encantar que les expliquen las cosas así de claras y que te lean porque se aprende muchísimo leyéndote y siguiéndote en las redes sociales. Te agradezco muchísimo la invitación, de verdad ha sido un rato fantástico y cuando quieras seguimos la conversación. Pues muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo.
Bueno, queda ahí esa recomendación, ¿de acuerdo? Ese libro de Beatriz, por favor, echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Come seguro, comiendo de todo, lo encontráis también en internet y lo encontráis seguro en la librería de vuestro barrio, seguro. Y si no, si lo pedís, seguro que lo encontráis. Una lectura para el verano, para aprender de cosas que quizás estábamos haciendo mal y que quizás nos estaban poniendo en riesgo. Y ya sabéis que lo más importante que tenemos es nuestra salud, sin duda. Así que queda ahí esa recomendación. Nosotros encantados de cerrar esta temporada con ella, con Beatriz Robles, y ahora hacemos un parón, un pequeño parón hasta septiembre para descansar, para desconectar, para ver a la familia y disfrutar un poco de ellos, que hemos estado 4 meses sin poder verles, bueno, más de 4 meses en realidad, ¿no? O sea, que toca verles, pero bueno, sí, con mascarilla, con distancia social y teniendo todo el cuidado del mundo porque esta desgracia que nos ha ocurrido pues no ha cesado, sigue ahí, así que depende de todos nosotros que se frene lo más posible, ¿de acuerdo? Que llegue un momento en el que desaparezca, ojalá. Pero donde no dejamos de trabajar es en nuestra web, felicidad.net, donde encontráis toda la información del mundo, vida y por haber sobre celiaquía, dietas sin gluten y también sobre restauración. Es una web que tiene ya en 5 años 4 premios a la divulgación, así que echadle un vistazo que vais a encontrar información muy valiosa. Seguimos trabajando también en nuestra aplicación de establecimientos sin gluten, Felicidad, y en su versión web, restaurantes.felicidad.net. Recordad que estamos buscando los mejores establecimientos con opciones sin gluten de España y que sois vosotros, los usuarios de estas herramientas gratuitas, los que decidís quiénes están en ese Olimpo, ¿de acuerdo? Y tenéis también pues la Escuela Felicidad, ahí seguimos trabajando, escuela.felicidad.net, que además a partir de septiembre pues vendrá con nuevos contenidos, cursos, actividades, cosas muy chulas que os iremos contando. De momento tenéis ahí el curso Aprender a hacer dietas sin gluten, que han hecho ya más de 600 personas, 600 alumnos, que os va a servir pues para despejar todo tipo de dudas y hacer una dieta correcta, cero gluten. Fuera esta maldita proteína de nuestra vida porque, bueno, pues el médico nos ha pedido que la eliminemos y la tenemos que eliminar, ¿vale? Que tengáis muy feliz verano, que disfrutéis de vuestros seres queridos, del sol, de la montaña, de la playa, del pueblo, de lo que queráis. A mí me encontráis seguro en ese primer destino sin gluten de España, en Cangas del Narcea, que es mi pueblo, disfrutando pues eso, de las opciones sin gluten que nos ofrecen sus 55 establecimientos. Si lo visitáis y os decidís por disfrutar de esa maravillosa naturaleza, de esa gastronomía, de todas las cosas que ofrece Cangas del Narcea, pues entrad en la web cangassingluten.com porque ahí encontráis actualizada toda la información sobre los establecimientos que forman parte de esa red Cangas sin gluten en el año 2020, que o se han incorporado en 2020 o siguen desde el inicio, han renovado esa información para poder ofrecernos opciones seguras. Onda Felicidad descansa. Mientras vuelve, nos seguimos viendo en las redes sociales también, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de Telegram. ¡Feliz verano! Cuidaros mucho, cuidad mucho a vuestra gente y mucha precaución. Un fuerte abrazo de todo el equipo de felicidad.net.